Buenos días, señor juez. Buenos Viernes días con todas las 28 de junio del Buen día con todos. 2024, siendo las 10:03 de la mañana, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Checa Soria, va a llevar a cabo la audiencia a través de este aplicativo Google Meet de confirmatoria de incautación solicitada por la Fiscalía de la Nación en el proceso seguido contra doña Dina Boluarte Segarra y otros por la presunta comisión de delito de enriquecimiento ilícito y otros en el agravio del Estado. Expediente 18-2024-3. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Señor juez supremo, muy buenos días con los abogados de la defensa y de la Procuraduría Pública. Por el Ministerio Público, Hernán Wilfredo Mendoza Salvador, fiscal adjunto supremo provisional del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales de la Fiscalía de la Nación, con los datos consignados en auto, señor magistrado. Gracias. Por la defensa del señor Oscorima. Su Excelencia, muy buenos días al doctor Mendoza y a todas las personas presentes en la sala de audiencia virtual. Humberto Abanto Verástegui, con registro del Colegio de Abogados de Lima 38705, domicilio procesal en calle Manuel González de la Rosa 469, San Isidro, casilla SINOE 124291, correo electrónico estudio@estudioabanto.pe y teléfono celular 998-450596, abogado defensor de don Wilfredo Oscorima Núñez. Gracias, doctor. Por la defensa de la señora Boluarte. Por la... Doctor, disculpe, aún no se presenta el abogado de la señora Boluarte. Ha sido notificado a la casilla 59245. Ya. Por la defensa de la Procuraduría. Señor juez supremo, muy buenos días. Buenos días, señor fiscal, y con todos los abogados presentes en esta audiencia. Por parte de la Procuraduría General del Estado, el abogado Víctor Rommel Chumpitaz, identificado con registro del Colegio de Abogados de Lima, número 47.315, con domicilio procesal en la calle Germán Chereiber, número 205, en el distrito de San Isidro, casilla electrónica 119188 y correo electrónico notificacionesjudiciales@pge.gov.p. Gracias, doctor. Por la defensa pública. Buenos días, señor juez, a usted y a los concurrentes. Defensor público Javier Rodolfo Puri Chávez, celular 966-516131, casilla 85.368, correo electrónico Javier Girón Carabaya 831, quinto piso, oficina 501, cercado y con registro en el Colegio de Abogados de Junín 1961. Gracias. Gracias, doctor Curi. Doctor Curi, en tanto se presente la defensa de la señora Boluarte, ¿podemos contar con su asistencia en este caso? Claro que sí, señor. Gracias. ¿Algún escrito que se haya presentado, Cristian, en estos días antes de la audiencia? Ningún escrito, señor juez. Ninguno. Vamos a escuchar entonces los argumentos de la Fiscalía que solicita la confirmatoria de la incautación de determinados bienes. Doctor Mendoza tiene el uso de la palabra por 12 minutos. Sí, doctor, si me permite hacer una presentación, Sí, claro. por favor. Un momento. Ahí. Me indica, por favor, si es que pueden visualizarla. Ahora sí. Ok, permítame, por favor, un momento. ¿Pueden verla, verdad, señor magistrado? Sí, doctor, sí, sí se ve Bien. perfecto. Señor juez supremo, el asunto que nos convoca es un requerimiento de confirmatoria judicial de una medida de incautación instrumental de un par de aretes argolla de oro amarillo con diamantes realizada por el Ministerio Público el 8 de mayo pasado. Esto al amparo de lo establecido en el inciso 2 del artículo 218 del Código Procesal Penal. Bien que, como escuchará, fueron llevados para una diligencia de exhibición por el abogado Víctor Cabrera Medrano, en representación del investigado Wilfredo Oscorima Núñez.
En el desarrollo de la actividad procesal de persecución de la acción penal, el Ministerio Público inició investigación preliminar, en este caso el 18 de marzo de 2024, contra Dina Ercilia Boluarte Segarra por delito de enriquecimiento ilícito, porque en su condición primero de ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y luego como presidenta de la República, abusando de aquellos cargos entre el 29 de julio de 2021 y el 15 de marzo del presente año, habría pues incrementado ilícitamente su patrimonio con 3 relojes de la marca Rolex considerados bienes de lujo o de alta gama. Asimismo, se abrió investigación en ese entonces por omisión de consignar declaraciones en documento, por haber omitido consignar esos bienes en su declaración jurada de bienes y rentas. 14 días después, el 1 de abril del 2024, se emitió una disposición ampliatoria para considerar en el delito de enriquecimiento ilícito algunas joyas valoradas en más de 160.000 soles, incremento en cuentas bancarias y depósitos de origen desconocido. Luego, el 24 de abril pasado, se emitió la disposición 5 por la cual se amplió la investigación preliminar contra Dina Ercilia Boluarte Segarra por delito de cohecho pasivo impropio por haber recibido en donación continuamente de parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Jorima Núñez, entre otros, un par de aretes argolla de oro amarillo con diamantes. Esto con el propósito de realizar actos propios de su cargo como presidenta de la República y también como consecuencia de los actos que ya había realizado. También contra Wilfredo Jorima Núñez, por delito de cohecho activo genérico, por haber dado aquella donación a Dina Ercilia Boluarte Segarra. Esa misma disposición fiscal, que es de conocimiento de los sujetos procesales, se dispuso que se tenga por precisado los hechos imputados contra Boluarte Segarra por el delito de enriquecimiento ilícito, porque los 3 relojes y entonces solo la pulsera Baglé con brillantes, así como unos aretes argollas de oro amarillo, constituirían en realidad cuerpo del delito del supuesto delito de cohecho. Mediante disposición 6 del 16 de mayo del presente año, se dispuso desacumular primero los hechos referidos a Dina Ercilia Boluarte Segarra por los delitos de enriquecimiento ilícito y de omisión de consignar declaraciones en documento. Segundo, los hechos referidos a Wilfredo Jorima Núñez por cohecho activo genérico. Y por último, que la carpeta fiscal solo comprenda los hechos atribuidos a Boluarte Segarra por delito de cohecho pasivo impropio, supuesto por el cual el 24 de mayo pasado se ha emitido denuncia constitucional, la misma que se encuentra en trámite ante el Congreso de la República. Entonces, señor juez supremo de la investigación preparatoria, el requerimiento formulado por el Ministerio Público debe entenderse en ese escenario de progresividad de la investigación. Ahora bien, con esa necesaria precisión, señor juez, debo decir lo siguiente. El acto procesal de exhibición de un par de aretes argolla de oro amarillo con diamantes fue ordenado por disposición 5 de fecha 14 de abril de 2024 y debía hacerlo el ya investigado Wilfredo Jorima Núñez o a quien él designe. Con ese propósito se le requirió para que lo haga el 8 de mayo pasado. Señor juez, como se describe en el numeral 2.62 de la disposición fiscal 5 del 22 de junio de 2023, el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Jorima Núñez, compró en Casa Banchero un par de aretes de oro amarillo con brillantes, siendo el costo que pagó por dichos aretes $5.512 americanos. Ese mismo día, 22 de junio de 2023, el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Jorima Núñez, se dirigió a Palacio de Gobiernos e ingresó al despacho presidencial por el ingreso de desamparados, señalándose como motivo de esa visita otros reunión con la señora presidenta de la República. Al día siguiente de dicha visita, el 23 de junio de 2023, se refrendó y publicó en el Diario Oficial del Peruano el decreto de urgencia número 20-2023 que estableció medidas extraordinarias en materia económica y financiera para impulsar la reactivación en materia de inversión pública. Correspondió que el pliego correspondiente al gobierno regional de Ayacucho se transfirió una partida presupuestal superior a los 66 millones de soles. Según la noticia titulada Aretes de oro y brillantes, nueva compra de Oscorima un día antes de que le entreguen los millones,
difundido por el programa periodístico Panorama el 26 de junio de 2023, en una actividad oficial, fue la primera vez que la presidenta de la República fue vista usando unos aretes con las mismas características de los que compró Wilfredo Jorima Núñez en la Casa Banchero. Características que se corresponden con la joya que fue materia de diligencia de exhibición realizada el 8 de mayo pasado, en la que se dejó constancia del registro de las tomas fotográficas de la especie que fue exhibida. En tal sentido, señor juez, para este despacho existe sospecha reveladora de que en junio de 2023 el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Jorima Núñez, entregó en donación a la investigada Dina Ercilia Boluarte Segarra un par de aretes, argollas de oro amarillo con brillantes, siendo que la continuidad de las donaciones, que incluyen 3 relojes Rolex y una pulsera Banglé, dadas por Wilfredo Jorima Núñez y recibidas por la investigada Dina Ercilia Boluarte Segarra, se concretaron con el propósito de que esta última realice actos propios de su cargo como presidenta de la República y también como consecuencia de los actos que ya había realizado, en particular la rúbrica del decreto de urgencia 020-2023 del 23 de mayo de 2023, entre otros dispositivos normativos. En la fecha indicada, el abogado Víctor Cabrera Medrano se le preguntó si voluntariamente accedía a hacer entrega de esos bienes por ser necesaria limitar las facultades de dominio por encontrarse relacionadas al hecho punible. Primero, para un fin de aseguramiento de fuente material y también de prevención de ocultamiento de los bienes de probable decomiso, pues la hipótesis inicial es que los aretes constituirían indicio de la presunta comisión del delito de cohecho activo genérico atribuido a Wilfredo Jorima Núñez y también de cohecho pasivo impropio atribuido a Dina Ercilia Boluarte Segarra. La defensa señaló textualmente que no, que la instrucción de su defendido, entiéndase Wilfredo Jorima Núñez, conforme al consejo legal de sus abogados, fue de que se dé cumplimiento a la disposición 5. Con esa respuesta, en vista que el propio investigado había decidido solo la exhibición y no la entrega como la incautación de bienes relacionados con el delito, o mejor, que constituyen cuerpo del delito, no puede estar supeditada a un consejo legal de la defensa, quien por cierto también cuestionó la incautación de los relojes Rolex y la pulsera Banglé, el Ministerio Público anunció a la defensa la decisión de incautar aquellos bienes y expresó las razones jurídicas, inciso 2 del artículo 218 del Código Procesal Penal, concordado con el numeral 11 del Acuerdo Plenario 5-2010, se dio cuenta de los indicios de criminalidad, del riesgo que de no incautarse el bien podría hacerse ineficaz la averiguación de la misma, con probable obstrucción de la investigación, garantizando de ese modo que lo exhibido no desaparezca o se oculta, lo cual podría dificultar su apreciación como objeto de prueba o frustraría el ulterior decomiso. Es pertinente advertir que la defensa manifestó oponerse a la incautación por no haber sido notificados con ninguna disposición de incautación de los bienes exhibidos. Sin embargo, las razones de la medida constan en el acta, solo que al parecer no le son suficientes. Lo extraño es que no expresó las razones de ello. Decisión que es concordante con lo expresado con la decisión emitida por este Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria por resolución 5 del 8 de mayo de 2024 en el expediente 18-2024-2, autoconfirmatorio de incautación de bienes relacionado a este caso, cuando en el fundamento 18.4 señala que las reglas procesales establecen que cuando exista peligro por la demora, la exhibición o incautación debe disponerla el fiscal y que esta regla no se refiere a una disposición en los términos que señala el artículo 64 del Código Procesal Penal, un mandato escrito para la ejecución de la medida. Y esto es así, señor juez, porque a la exhibición le sucede una entrega voluntaria y luego, ante la negativa de aquella, a una incautación, que por cierto está debidamente motivada. En buena cuenta, el Ministerio Público ha actuado dentro de las facultades que le corresponde para el logro del propósito, conforme con las normas del Código Procesal Penal. Adoptó una medida en atención a las circunstancias del caso. Esto es considerando que se trata de bienes vinculados al delito y, como es obvio,
que se dice fueron entregadas a quien las adquirió. Persona que, como investigado, ha sido debidamente requerido para su exhibición. Y si bien en la exhibición el testigo facultó a su abogado, o el investigado facultó a su abogado defensor a presentar los aretes, debe considerarse que el peligro se configura con la posibilidad de disposición de los bienes o riesgo de pérdida del mismo. De ahí que la incautación precisamente pretende garantizar que aquellos bienes, los aretes, no desaparezcan o se oculten, tanto más si el propio letrado defensor manifestó que no haría entrega voluntaria por instrucciones de su defendido conforme al consejo legal de sus abogados. Señor juez, el tipo de incautación propuesto es instrumental, ha recaído sobre cosas relacionadas con el delito o necesarios para su esclarecimiento, piezas de convicción que pueden servir para la comprobación de la existencia, autoría y circunstancias del hecho punible. En cuanto al test de proporcionalidad, tenemos que la medida es idónea porque cumple con el fin legítimo de persecución de casos de corrupción, donde se encuentra involucrada, por cierto, la primera representante del país y pretende asegurar cosas relacionadas con el delito imputado. Es también necesaria porque no existe otro medio alternativo menos dañoso que permita viabilizar aquella incautación y es proporcional en estricto sentido porque la importancia del derecho de tenencia afectado para ceder frente a la posibilidad de pérdida, deterioro o destrucción de bienes que son cuerpo del delito. Así, así vistas las cosas, es proporcional la medida porque resulta ser el único medio conducente a viabilizar la averiguación de la verdad, esto es lograr recabar y preservar los elementos de prueba necesarios e indispensables en la investigación. Por lo demás, señor juez, no se está afectando tampoco la titularidad del derecho de propiedad, solamente es en tanto el derecho de posesión. Corresponde precisar eso por el momento, que a fin de evitar alteración de los bienes incautados, cuya confirmatoria judicial se solicita, se encuentran lacrados con su respectiva cadena de custodia y formato de rótulo. Tenga en cuenta, señor juez, que todo esto se ve enrarecido, pues la trazabilidad que se dice sobre la historia de los bienes que es propuesta por el Ministerio Público, se anuncia, a esa trazabilidad se anuncia por parte de la defensa que los bienes, los aretes, no fueron entregados a la investigada. Sin embargo, las imágenes que se muestran, que por cierto constan en el portal de la Presidencia de la República, dando cuenta de las actividades de quien las representa, nos indican que al menos aquellos bienes parecen haber sido utilizados en más de una ocasión, incluso en conjunto de lo que serían los otros bienes que también fueron incautados, llámese la pulsera Banglé y uno de los relojes Rolex. Señor juez, otro argumento que escuchará sobre este asunto es que acudió voluntariamente a exhibir los aretes y que por ello no existiría riesgo o peligro por la demora. Sin embargo, esto era previsible. El abogado que acudió lo sabía. Tanto es así que instruyeron a su patrocinado para que solo acudan para exhibir, más no para entregar. Sabía del poder que tiene el Ministerio Público con cargo a la confirmatoria, que es materia de esta decisión. Con todo ello, se ha opuesto el abogado de Wilfredo Corima Núñez, también el abogado de la investigada Dina Ercilia Boluarte Segarra, aunque no sabemos este último en qué extremo. Considere, señor juez, que la etapa de investigación no concluye y que la medida ayudará a la investigación a determinar seguramente la autenticidad de los bienes que, como lo ha referido el gerente de la persona jurídica de Casa Banchero, no puede hacerse por medio de fotografías o videos. Luego, como lo hemos manifestado, la trazabilidad que viene no solo por quien compró los aretes, sino por el destino que le dio a los mismos. Solicito, por tanto, señor juez, de la investigación preparatoria, a vuestro digno despacho se sirva a declarar la confirmación judicial de la medida de incautación instrumental como lo ha requerido el Ministerio Público. Gracias, Es todo, doctor. señor. Gracias. Por la defensa del señor Oscorima, doctor Abanto. Su excelencia no va a intervenir primero el representante del actor civil. Ah, el procurador. Ah, perdón. Disculpe, gracias. Por la Procuraduría, por favor. Sí, señor juez supremo, al momento de efectuarse el traslado a nuestra parte en relación a la petición formulada por el señor representante del Ministerio Público, no hubo ninguna oposición, observación a su pedido. Es más, nosotros, en representación del Estado como parte agraviada,
estuvimos presentes en el desarrollo de la diligencia de exhibición de este par de aretes de argollas de oro realizada el día 8 de mayo del 2024 y tal como consta en el acta respectiva, que está en el expediente que está en vuestro despacho. Coincidimos con la postura que había asumido el señor representante del Ministerio Público por las razones expuestas en el acta y también coincidimos en este momento con los fundamentos expuestos por el señor representante del Ministerio Público porque efectivamente somos del criterio que se presentan, y ya así lo ha expuesto, los requisitos para que se declare la fundabilidad de este tipo de medidas, ¿no? En cuanto a su idoneidad, a su necesidad y a su proporcionalidad. Eso es todo por nuestra parte. Gracias. Doctor Abanto, ahora tiene el uso de la palabra. Su Excelencia, ya hemos llevado adelante un debate similar y nuestra posición va a ser exactamente la misma que planteamos originalmente y que el doctor Mendoza ha pretendido adelantar con algo de imprecisión. El punto central para nosotros es que la regla, vamos a mantener siempre nuestra argumentación, en relación a los derechos fundamentales, la regla general es su ejercicio pleno y la excepción es su restricción, que está sometida a dos condiciones de conformidad con la doctrina homogénea del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tienen que tratarse de medidas restrictivas cuya causa y procedimiento deben estar previstos en la ley. El procedimiento previsto en la ley es la discusión en este caso y la causa también, Su Excelencia. Porque la causa es manifiestamente inconstitucional a pesar de que se haya validado otra incautación en estos mismos términos en una ocasión anterior. Y es que se establece una presunción de mala fe por parte del Ministerio Público. El Ministerio Público no puede dar un dato objetivo que establezca o sustente la sospecha razonable de que los bienes que son expuestos ante él serán sustraídos de la acción de la justicia por acción de la defensa o del imputado. Lo que dice es que deduce que se podrían sustraer y la simple deducción, conjetura, especulación no es un dato objetivo. Sobre eso también hay homogénea jurisprudencia de las Cortes en materia de derechos humanos. En cuanto a la actuación, más bien la actuación procesal del señor Oscorima desmiente la suposición, conjetura, especulación del Ministerio Público. Y entonces cabe recordar que en nuestro sistema jurídico, a partir del supraprincipio de moralidad, existe una presunción de buena fe que obliga a que quien pretende atribuir mala fe a la otra persona aporte siquiera un mínimo probatorio, que no puede estar vinculado, porque estamos hablando de una incautación instrumental, a lo que es objeto de investigación, sino a la conducta del investigado. Y sobre eso no se ha dicho nada. Adicionalmente, su Excelencia, para esta defensa, y este tema lo vamos a llevar hasta el Tribunal Constitucional porque tiempo suficiente va a haber con esto, para esta defensa hay una Sí, doctor, continúe. ya, Su Excelencia. Para esta defensa hay una clara evasión de la exigencia de un mandato judicial para que se produzca una restricción de derechos fundamentales cuando el Ministerio Público cuenta con el tiempo suficiente para hacerlo y no afronta una situación de emergencia. Si usamos la lógica del Ministerio Público de que el imputado ya sabía de que al presentar
o su defensa ya sabían que al presentar o exhibir el bien era lógico que vendría su solicitud de entrega voluntaria y si no, la incautación, cabría decir lo mismo en el caso del señor Mendoza, en el que no es sorpresa para para los representantes del Ministerio Público que cada vez que a mi cliente se le ha solicitado una exhibición, ha cumplido con hacerlo. Es decir, al momento que puso su disposición, sabía que el señor Oscorim iba a exhibir y tuvo tiempo suficiente para pedirle a usted, su excelencia, la orden de incautación. Lo que ha hecho es fabricar una situación de emergencia por la malversación de la norma, porque no había ningún peligro en la demora. Se nos citó para el 18 o para el 16 y se concurrió el 8. O sea que demora no hubo, mucho menos peligro de la demora. Si el argumento entonces de hecho para sustentar la incautación, repito y vuelvo al origen, es una causa no legal, que es la simple suspicacia, sospecha, conjetura o especulación del Ministerio Público. Por lo tanto, nosotros mantenemos nuestra oposición y quiero señalar otro asunto que es importante precisarle al señor fiscal Mendoza. La opinión del abogado o el consejo legal del abogado a una persona imputada no está sometida a la evaluación del Ministerio Público. Y en este caso, el consejo fue sencillamente que no había razón para una entrega voluntaria si era requerida. Como hay que corregir el razonamiento expuesto, porque el Ministerio Público dijo textualmente que el consejo legal no detiene una incautación, y eso es una obviedad. Ningún consejo legal puede tener un mandato del poder público para que se ejecute una restricción de derechos fundamentales. El consejo estuvo dirigido a no admitir un requerimiento de entrega voluntaria. Y obviamente que el abogado puede aconsejar a su cliente que no haga ninguna entrega voluntaria si entiende que no hay una situación que justifique desde la ley ese requerimiento. En consecuencia, Su Excelencia, la defensa de Wilfredo Corima Núñez expresa su oposición y solicita que usted desestime el requerimiento de confirmación de la incautación efectuada por el Ministerio Público fuera de la regla legal contenida en el Código Procesal Penal e invocada para tal fin. Gracias, doctor. Doctor Curi, respecto de la defensa de la señora Boluarte, ¿algo que agregar? Dos temas, señor juez. El primero, he concurrido en apoyo de un colega que tiene un cruce de audiencias. Él está de turno. Se nos ha indicado, incluso por su despacho, de que la señora Boluarte cuenta con una defensa particular y que había la posibilidad de que en el decurso de esta sesión pueda incorporarse a la sesión de audiencia. Entiendo que eso no ha ocurrido. Al respecto, debo manifestar lo siguiente. De entender esa parte procesal de que se ha lesionado algún derecho de orden procesal, dejo a salvo de que puedan utilizar los mecanismos que le acuerda y le franquea los numerales 149 y 150 de nuestro Código Adjetivo. Dicho esto, señor magistrado, ante este estadio procesal, lo que debemos indicar como defensa necesaria de la ciudadana Boluarte Segarra es que, conforme lo ha indicado y anunciado la defensa del señor Oscorima, el colega Banto, nosotros también coincidimos de que para este propósito de la incautación de bienes,
Se ha hablado de los 3 relojes Rolex, un par de aretes Argolla y una pulsera Van Cleef. Debió haberse transitado primero por el juzgado de investigación preparatoria. ¿Qué queremos significar con eso? Debió haber contado con una orden de incautación generada por su judicatura. Esa sería esencialmente la postura de la defensa necesaria, señor juez. Le agradezco. Gracias, doctor Curi. Señor fiscal, tiene 7 minutos para la reflexión. Sí, muy breve, señor juez. Si se conoce por parte de lo que ha expresado la propia defensa, es del investigado Wilfredo Corima Núñez, el doctor Abanto, que no iba a haber entrega voluntaria, entonces, ¿cuál debía ser el procedimiento a seguir? Es decir, debíamos ir a acudir al juez de la investigación preparatoria, es decir, a su despacho, señor juez, a requerir la medida de incautación, o simplemente debíamos proceder como hemos procedido. Y lo correcto es lo que hemos realizado. Dice la defensa que existe una regla general, que es de ejercicio pleno, pues, ¿no? Es decir, como que aquella regla es aplicable para todos los casos sin excepción. Pues existe un error en ese razonamiento, porque para todo existe también una excepción. Y en este caso, la excepción es evidentemente la entrega no voluntaria, porque estaba precedida por una voluntad de quien era poseedor en ese momento y quien era titular del bien. Entonces, no se debe caer en esa circunstancia de que toda medida restrictiva tiene una regla general, sino que específicamente tiene reglas de excepción y particularmente también porque depende mucho de del tipo de bienes que se pretende, sobre los que recae una medida. Y en este caso, bienes vinculados estrictamente a delitos tan graves como es el tema de cohecho. Solo eso, señor magistrado. Gracias. Señor procurador, ¿algo más que agregar? Sí, señor magistrado, haciendo referencia a lo mencionado por el señor fiscal, eh, es interesante, ¿no?, analizar el tipo de bienes también. Por su propia naturaleza, como bien le indicó, son bienes de libre disposición y existía un peligro de disponer de ellos inmediatamente por su propia naturaleza. Y es que, en ese sentido, es que se dio esta incautación el mismo día que se realiza la exhibición de estos aretes, ocurrido el día 8 de mayo del 2024 y tal como consta en el acta respectiva que usted puede revisar. Eso es todo. Gracias. Doctor Abanto. Su Excelencia, temo que no hay un tema, un asunto fundamental en la argumentación y es el orden temporal o cronológico. La negativa a una entrega voluntaria sucede a una decisión previa del Ministerio Público. El Ministerio Público, cuando pidió la exhibición, ya sabía que iba a pedir la entrega voluntaria. Y ya sabía que no se le iba a dar. Pudo ir donde usted, pero prefirió interpretar la ley a su modo. Ya veremos qué dice el Tribunal Constitucional en su oportunidad. No es que la defensa esté primera en la acción. Quien inicia esta cadena de hechos es el Ministerio Público. El Ministerio Público dispone la exhibición. El Ministerio Público tiene la reserva mental de incautar el bien, de obtenerlo de cualquier manera. Pide formalmente una entrega voluntaria, que sabe que no se la van a dar, pero no va donde usted, fabrica una situación de urgencia y dicta una incautación. Ese es el orden cronológico de los hechos. Las cosas no parten de la negativa a la entrega voluntaria o del consejo, parten de la decisión que ya tenía el Ministerio Público de hacerse de los bienes, sin su intervención, para luego venir a pedirle a usted que la confirme. Ese es el kit del asunto aquí. Y eso es lo que nosotros discutimos.
¿Dónde está el peligro en la demora si citan a una persona planteándole dos fechas, 8 y 16? Y la persona concurre a la primera. No hay demora, mucho menos peligro. ¿Por qué no se requirió? Porque ya tenían el antecedente de que se podía aceptar la fabricación de una situación de urgencia inexistente en los hechos. Y estiman que esta vez van a tener la misma suerte. La regla constitucional es que para restringir los derechos fundamentales de una persona, opera la garantía jurisdiccional. Es decir, va el agente público y le pide al juez que dicte la medida cuando tiene el tiempo suficiente. La excepción es la ausencia de tiempo, la inmediatez, la necesidad de una actuación urgente. ¿Cuál fue la urgencia? Ninguna. Es solamente aprovechar una interpretación caprichosa de la ley en perjuicio del imputado, violando inclusive una de las reglas fundamentales, que es el principio de interpretación favorable de las normas en el derecho penal y procesal penal. Por estas razones, Su Excelencia, la defensa de Wilfredo Corima Núñez se ratifica en su solicitud. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Curi, ¿algo más que agregar? Claro que sí, señor juez. Al no haber concurrido esta situación de urgencia que ha sido identificada, nuestro, la postura de esta defensa es que se debió haber solicitado la orden de incautación a vuestro despacho. Eso, señor. Gracias. ¿Cuándo se hizo la solicitud inicial de exhibición, doctor Mendoza? Su audio, doctor Mendoza. Se hace con la disposición 5 del 24 de abril del año 2024 y solo se programa una fecha, no dos. Ahí consta. Se le programa para el día 8 de mayo a las 14:30 horas. Ya, y esa es la fecha que efectivamente concurrió la persona. Ajá. Ok, gracias. Siendo las 10:40, habiendo escuchado los argumentos de la Fiscalía, quien solicita se confirme la incautación de determinados bienes que fueron exhibidos por la defensa del señor Corima en la fecha que se solicitó, y los argumentos tanto de la Procuraduría como que también solicita que se declare infundada este requerimiento de incautación, así como los argumentos de la defensa del señor Corima y de la señora Boluarte, quienes solicitan que se declare infundada. Se va a expedir la resolución a sus casillas electrónicas. Siendo las 10:41, se concluye la presente audiencia. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, Su Buenos días, Excelencia. señor Buenas tardes a señor todos. abogado. Buen Hasta luego, día. hasta luego. Buen día.